¿Qué tal? Por acá les habla una vez más, sin mentiras, un gusto, es un placer para toda América Latina, el mundo. Un terremoto de 7.2 en la escala de Richter sacudió hoy Haití. Hay más de 227 muertos, cientos de heridos y desaparecidos, según han informado las autoridades de Protección Civil y otros. El sismo, la gente entró en pánico, en pesadilla, como es típico pues de este momento, porque se revivió el de 2010, donde hubo más de 300.000 personas fallecidas. A las 8:30 de la mañana fue. Pero no afectó la capital Puerto Príncipe, sino el suroeste, a unos kilómetros de la capital, donde no hubo daños. Donde sí hubo fue en Les Cayes, que allí es donde se localizan más del 80% de los muertos. 158 de los 227 fallecidos se han registrado allí en el departamento sur. El primer ministro Ariel Henry calificó la situación de dramática, con graves daños de materiales, y ha decretado el estado de emergencia durante un mes. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo localizado a unos 12 kilómetros de Saint Louis, en el oeste del país. El temblor se ha sentido en todo el territorio y varios testigos han reportado derrumbes en las ciudades de Jeremy y Los Cayos, según las primeras informaciones. La Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami por unas olas que pueden llegar a unos 3 metros sobre el nivel del mar, y ha sido levantada poco después. Las primeras imágenes que estamos viendo acá en este video corresponden precisamente a cómo el mar comenzó a levantarse y a entrar a la ciudad. El sismo se registró a las 8:29 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el informe estadounidense. También se ha dicho, según la agencia Reuters, que la situación más difícil está en la ciudad de Les Cayes, o en Los Cayos, donde residen más de 130.000 personas. Allí varios testigos señalaron el colapso de varios edificios, entre ellos un hotel. El presidente estadounidense Joe Biden autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos para ayudar al país. Hasta ahora se computan más de 227 muertos. El terremoto ocurre pocos días antes del posible arribo de la tormenta tropical Grace. Las zonas más afectadas, repetimos, son Jeremy, Los Cayos y una parte de la capital de Puerto Príncipe, donde la gente salió a las calles llena de miedo y de pánico, rememorando el sismo del año 2010. El primer ministro Ariel Henry confirmó que hay varias pérdidas de vidas humanas y materiales en varios departamentos del país. También declaró el estado de emergencia en un mes. Hay muchas casas destruidas, personas muertas y algunas en hospital, dijo un ciudadano que vive cerca del epicentro a una agencia de noticias. Ahí están todas nuestras imágenes para compartirlas. Espero que ustedes ahora manden sus puntos de vista sobre este hecho natural que ha ocurrido en el hermano país caribeño, que hace poco menos de un mes o poco más de un mes sufrió también un magnicidio. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.